Goza de mi lectura como yo gozo escribiendo. Deuda saldada, escrita por Odette, chica de Terry, y narrada para su canal Azul Zafiro Terrifix. Capítulo 30, parte 1. Secretos, secretos bien guardados. Así que Candy es... ¡Oh! Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste?, repuso Elisa sorprendida. No creí que hubiera necesidad de contarlo alguna vez, pero lo hago para que puedas ver que Candy no tiene todo lo que quiere y nunca lo tendrá. ¿Ahora lo entiendes? Ella no tiene forma de saberlo. Si se lo dices y la dejas en la zozobra, nunca podrá tener paz, nunca vivirá tranquila. Tú sabrás la verdadera historia y ella no. Nadie lo sabrá y ella no dejará de ser lo que es ante la familia. Sí, tienes razón, Elisa. Tú estás por encima de ella, ahora lo sabes, y nadie puede hacer nada al respecto. Haz buen uso de la información que te he dado y no cometas una estupidez, sentenció Sara al ver la aparente calma de su hija. La pelirroja miraba por la ventana de su alcoba hacia el paisaje nevado. Tenía los puños crispados. Sus ojos a lo lejos divisaban un techo rojo entre los árboles desnudos y algunos abetos nevados, las caballerizas, el lugar que Candy tuvo de habitación por algún tiempo, a donde premeditadamente su madre y ella la habían enviado cuando estuvo a su servicio como una criada común. El lugar en donde Anthony no tenía inconveniente en ir a buscarla. Ahora lo entendía todo. Ahora comprendía por qué su madre iba en contra de su padre y castigaba severamente a Candy, a pesar de que la huérfana de alguna forma se había ganado la simpatía de su progenitor. La piel se le erizó de pronto al imaginar que él no hubiese muerto. Si Anthony no hubiera muerto, ¿aún así su madre callaría?, se preguntó la pelirroja. De pronto una gran duda le asaltó la mente. Su madre, mientras contaba la inverosímil historia del origen de Candy, no mostraba ninguna emoción. Lo platicaba como si hablara del clima, como algo desagradable que le sucedió a la hija de alguna sirvienta, un chisme de cocina, una tragedia de las que no sucedían en las casas señoriales ni a las señoritas de buena cuna. Mientras más pensaba en la frialdad de su madre, Elisa comprendió entonces que ella era una digna hija de Sarah Ligan, calculadora y fría, eso sí, un poco más pasional, mucho más pasional. Su madre era un centro de control y pocas veces perdía la compostura. Lo entendía bien al haber sido educada bajo la mano dura de la tía abuela, a diferencia de ella, que siempre fue y era la princesa de su casa. Sus caprichos, por insignificantes que fueran, se cumplían de inmediato. Su vida había sido feliz, teniendo como única diversión la tarea de hacer la vida imposible a cuanta institutriz se presentaba a educarla. Su hermano, siempre cómplice, le ayudaba en todas sus fabulosas ideas. Creció entre ellos una camaradería inquebrantable y una lealtad como pocas. Se cubrían el uno al otro sin siquiera pensarlo, tan unidos por la sangre como por sus inofensivas travesuras de señoritos de la casa. Y vaya ironías de la vida. Candy había entrado a la familia Arlyle a través de ellos, los Ligan, por un mandato de su padre Roger, al notar que cada institutriz que él aprobaba en su ausencia era reemplazada a las pocas semanas, desfilando un sinfín de mujeres que prácticamente renunciaban a la tarea de educar, sobre todo Elisa, quien a su vez era mucho más voluntariosa que Neil. Entonces Roger pensó que lo que ella necesitaba era una amiga, una compañera de juegos, y pidió a Sara mandar a buscarla.
Así fue como Candy entró en su vida y en la de los Adlai, para nunca más desaparecer. Por ahora. Lo que Elisa no sabía es que Candy había tomado la determinación de ir a la casa Ligan con una sola intención en su mente: encontrar a un príncipe que le causó tal impresión que nunca le olvidó. Al saber que en aquella casa había un chico, Candy no dudó en ir en su búsqueda sin estar bien enterada de que no sería adoptada, sino que solo sería una empleada con la difícil tarea de hacer compañía a la señorita de la casa. Elisa pensaba en cómo era el destino. Candy se aferraba a los Arlight y ellos a la rubia con una fuerza monstruosa. Por más intentos que hizo por evidenciarla ante la tía abuela, por ponerla en entredicho separándola de Anthony y aún del abuelo William, con aquella trampa puesta en el establo del colegio para desprestigiarla, ni aun con todos sus esfuerzos pudo romper ese lazo entre ellos. Ahora Elisa Ligan entendía el porqué. ¿Qué pasaría si ahora torturaba a la rubia diciéndole el vergonzoso origen del que provenía? Seguramente se vengaría de todos de una sola vez, pero ¿después? ¿Qué quedaba para ella? Si evidenciaba a Candy ante la tía abuela después de que puso muy en alto a los Arlight al emparentarlos con los Granchester, ¿tendría algún caso? Lo que sí sabía es que la tía abuela se había avergonzado de ella por haber intimado con Fräulein Kraus sin conocerle bien. Y lo peor del caso, lo había hecho delante de todos, la había humillado y eso no se lo perdonaría, por muy madre que Sara la considerara. Lo cierto es, como dijo Neil, los Ligan no eran nada de los Arlight, aunque Elisa siempre soñó con pertenecer a esa prestigiosa estirpe y vaya sátiras de la vida. Candy tenía todo lo que ella deseaba y deseó desde niña, con la diferencia de que ahora, como había dicho su madre, ella le ganaba a Candy en algo, aunque la rubia lo ignorara. El rencor creció aún más en su ya negro y retorcido corazón. Ahora se podía explicar la repulsa que Candy le causó al conocerla, no solo porque era huérfana y viniera de un sucio y viejo orfanato. Esa solo fue la primera impresión, pero al ir conociéndola, su aversión creció conforme Candy se ganaba a cada persona a su alrededor. El mismo talón de Aquiles de madre e hija. Sonrió la pelirroja diabólicamente al llegar a tal conclusión. Por eso su madre nunca le llevó la contra. Elisa, sin saber cómo ser sutil y siempre ir al grano con sus frases punzantes pero cordiales, ahora solo haría una sola aseveración. No tenía ni caso que su madre lo confirmara. Estaba más que claro. «La odiabas, ¿verdad?», dijo ella sin siquiera volverse a mirar a su madre de frente. El silencio reinó por unos instantes. Elisa estaba a punto de reír ante el silencio que delataba la afirmación. «No. Ella era todo lo que tú querías tener, madre», dijo Elisa riendo y afirmando con crueldad, sin permitirle a su progenitor excusarse de ninguna forma. Ella sí llevaba la sangre de tu querida Elroy. Ella era la heredera. Ella era hermosa y querida. Ella tenía la atención de todos, y aunque tú también eres hermosa y tenías tu propia fortuna, aún así deseabas más. Toda la atención para ti, todo el cariño para ti, y que ella no tuviera nada. En eso te equivocas. Yo la amaba como a una hermana. No en vano crecimos juntas, pero... Elisa calló. Sabía que había algo más que su madre no le había dicho, y quiso saber qué era. Pero...
No me vengas con el cuento de las hermanas que no llevan la misma sangre. Habla de una vez, madre. Pero ella tuvo el valor que yo no. Ella defendió su amor, un sentimiento que yo nunca conocí. Yo solo acepté el compromiso con tu padre porque así tenía que ser. Era muy buen mozo y con fortuna también, pero yo no lo amaba. Sabes que así son las cosas en nuestra élite. Pocas son las afortunadas que llegan al altar enamoradas de sus prometidos. Algo tonto y sentimental, pero en esa edad cuenta, y mucho. ¿Quieres decir que nunca has amado a mi padre?, dijo Elisa sin ningún tipo de emoción. Nunca vio a sus padres como una pareja enamorada. Más bien su madre era gélida como un témpano de hielo. El único gesto que podría delatar algún sentimiento era el beso que Roger, su padre, le daba a Sara en la frente al despedirse para ir al trabajo o después de cenar. Eso no es precisamente lo que se considere amor. Claro que sí, contestó Sara segura de lo que decía. Es el único tipo de amor que he conocido. Él ha hecho todo lo que le he pedido. Me complace en todo. Entonces, no entiendo qué. Elisa sabía que eso no era del todo verdad. Su madre siempre lució el mismo gesto de propiedad, nunca un estallido de felicidad o de elocuencia. ¿Cómo se puede tener todo? Si nunca había escuchado reír a su madre a todo pulmón, menos aún en compañía de su padre. Sin embargo, trató de concentrarse en las palabras de su madre y dejar de lado el análisis de la relación de sus padres, que hasta ahora le era irrelevante. Ella, que era la princesa, ella que era quien debía poner ejemplo de obediencia, como lo hice yo, se rebeló. Ella se rebeló contra su familia y contra Elroy. Ella prefirió el amor y estuvo dispuesta a luchar contra todo por quedarse con ese privilegio. Y William y su mujer no tuvieron más que ceder ante la rebeldía de su hija y el temor de perderla. Elroy hizo lo que nunca creí posible. Se puso del lado de Rosemary. ¿Puedes creerlo? Ella también aceptó que la grandiosa heredera se casara con un sin nombre ni fortuna, un don nadie que apenas comenzaba carrera naval. Tuvo una boda fastuosa, mucho mejor que la mía. ¿Cómo era posible que todo el mundo se lo festejara cuando ella había ido en contra de las propias reglas de nuestra alta sociedad? Y yo, que obedecí sin objetar, pasé sin pena ni gloria. Eso fue lo que me pudrió por dentro, estalló Sara sin poder disimular su coraje. Habían pasado tantos años desde que aquello sucedió, y para Elisa era claro que aún no podía superarlo. Seguía odiando a Rosemary aún después de muerta, aún después del tiempo transcurrido, y para colmo, no podía siquiera aceptarlo. Ella tenía muchas más responsabilidades que yo de elevar su apellido y no lo hizo. ¿Todo para qué? Para que su flamante esposo la dejara sola la mayor parte del tiempo. Era claro que no se sentía cómodo entre los encumbrados Arlight y le dio, según Rosemary, por ganarse un nombre en la marina para que su familia política estuviera orgullosa. Cosa que, lógicamente, como recordarás, nunca sucedió. El renombre de Vincent Brown llegó con el tiempo. Rosemary no lo vio convertirse en almirante. Entiendo. No se les trató igual, aunque estuvieran ambas al cuidado de Elroy. Los malditos Sarley siempre haciendo la diferencia.
Como siempre, Lisa solo tomaba de la situación lo que le convenía, y claramente en ese aspecto se identificaba con su madre. Al menos esperaba que Rosemary también corriera con la misma suerte que yo, que para ambas fuera lo mismo. Sin embargo, a mí se me impuso el matrimonio y ella simplemente se rebeló como nunca. De las dos, ella era la más rebelde. Tenía deseos de libertad igual que el estúpido de su hermano. Vagabundo, secretos. ¡Ah! Eso es mal de familia, locura, diría yo. ¿Cómo puede ser que teniéndolo todo prefieran lo común? Se mofó Sara y después se puso nostálgica. En aquellos momentos la desconocí. No podía entender cómo prefería a un mequetrefe que conoció en un viaje a un prospecto francés inmejorable con quien la pretendían casar. Me asombré al saber que ella seguía escribiéndose a escondidas con el marinerito aquel que junto con su amigo nos hicieron la corte en un crucero donde vacacionábamos juntas antes de que nos diera la noticia de nuestros respectivos compromisos. El otro marino se veía interesado en mí, y los cuatro paseábamos por cubierta, aunque no niego que me halagó su galantería. Nunca posé mis ojos en él. Secretamente imaginaba cómo sería vivir un romance pasajero así, pero no era digno de una dama de nuestra categoría. Solo me limité a escuchar. Pero Rosemary sí se veía muy ilusionada. Nunca me confió que ella formalizó una relación seria con Vincent Brown. Me sorprendí cuando el Roy me lo contó disgustadísima y me reprendió por no haberle dicho lo que pasó durante aquel viaje, lo cual me hirió profundamente. Comprendí que me mantenía cerca de su sobrina, más que nada para saber cada movimiento que ella hacía. Estaba tan dolida, enojada con Rosemary por no confiar en mí, enojada con el Roy por casi culparme de la situación. De igual forma, terminó por ceder ante el encaprichamiento de la heredera. Tuvo que tragarse sus palabras y calmar a su hermano William. No sé por qué motivo, pero lo hizo. A mí ni siquiera me dio la oportunidad de opinar si deseaba o no casarme. De igual forma, obedecí, como era lo correcto. Después de todo, tu padre era un joven buen mozo y popular entre las damas. Fue por venganza, entonces. ¿Lo que hiciste fue por venganza? Sí, así es. Quería demostrarle a Elroy que su sobrina no era tan santa después de haberse liado con un cualquiera, demasiado lejano de nuestra posición social, pero ¿qué? Respondió Elisa intrigada. Nunca creí que ese imbécil llegaría a tanto. Solo quería que los sorprendieran en algún arrumaco. ¿Te sientes culpable?, dijo Elisa con burla al ver la sombra en el rostro de Sara. Por favor, la venganza, madre, es un plato que se come frío. Es verdad, pero nunca deseé que ella muriera. Solo quería probar que Rosemary gustaba de la pelusa, de lo común. Pensé que si ella quedaría evidenciada, la divorciarían y casarían como a mí. Claro que yo quedaría como la mejor de las dos. El segundo matrimonio de ella sería para tapar su desvergüenza, pero llegó la maldita dama de establo a arruinarlo todo, ¿no? En todo caso, no es tu culpa, mamá. Es culpa de la liviana de Rosemary y de Candice. Es culpa solo de ella que su madre muriera. Supongo que sí. La tristeza de saber que perdió a su hija. Ella siempre estuvo segura de que era una niña, no sé por qué. Nunca volvió a ser la misma. El distanciamiento con Vincent cada vez más evidente.
ella se fue consumiendo poco a poco. Candice es como si de pronto viniera Rosemary a reclamar su lugar, dijo Sara abrazándose a sí misma, como si un escalofrío la hubiera recorrido entera. ¿Cómo que su lugar? ¿Estás loca, mamá? Si es una bastarda. Ella es el orgullo de los Sarley por ahora, pero también será su ruina y su perdición. Elisa dijo esto último para sus adentros. La palabra bastarda retumbó en las altas paredes de su recámara. Su madre, perdida en sus propios pensamientos, no pudo siquiera imaginar el cómo Elisa terminó la frase para sí misma. Sarah Ligan creyó hacer un bien al actuar como actuó en el pasado. Pensó que a Elisa le bastaría con saber el torcido origen de Candy. Nunca se imaginó los verdaderos sentimientos de su hija. Solo logró engrandecerlos en tamaño y formar en lugar de apaciguarlos. Sara recordó en cuestión de segundos la historia. Corrió por su memoria a una velocidad increíble, tan fresca como si fuera ayer. El tiempo había pasado sin duda desde aquellos lejanos días. Flashback. La llegada de Candy a la mansión Ligan le recordó de inmediato a Rosemary y a Sarah Ligan. Y luego, ese nombre. Ese que aquella joven difunta pretendía ponerle a su bebita. Por más que Sarah intentó disuadirla de renunciar a la criatura y regresar a Leywood como si nada hubiera ocurrido, ella nunca estuvo de acuerdo. Ambas embarazadas, ambas asustadas. Rosemary, porque no sabía cómo iba a tomar su esposo la noticia de que no era el progenitor de su segundo embarazo, y temía más que nada dañar a Elroy con aquel escándalo. Sus padres ya habían fallecido meses atrás en un terrible y desafortunado accidente, dejando a ella y a su pequeño hermano Bert huérfanos. Estaba tan vulnerable por ese motivo, y Vincent tan lejos, en alta mar, sin fecha exacta de regreso. Se sentía abandonada, puesto que Elroy había tomado a su pequeño hermano para educarlo conforme a la tradición Arlight. El pequeño William estaba destinado a ser el jefe de la familia, y esa responsabilidad le había caído encima demasiado pronto. Ambos lloraron cuando los separaron. Tantas tragedias, tantos adioses. Solo su pequeño hijo Anthony le daba la fuerza de seguir adelante. Tan perdida en la soledad, sin querer, Rosemary confió y dio entrada a... Ella no se atrevía ni a mencionar su propio nombre. A pesar de todo, no la separarían de su criatura, así tuviera que huir con su pequeño Anthony y con su pequeña bebé. Esos eran los temores de la joven heredera. Por su parte, Sarah temía que de llegar Rosemary a Leywood con un bebé que no tenía como padre a Brown, una terrible tormenta se desataría, la cual sin duda la alcanzaría a ella también, por ser la responsable indirecta de aquel problema gigantesco, todo por querer enlodar el comportamiento de la legítima heredera Arlight. Entonces, la que quedaría por los suelos y desterrada para siempre sería ella. Rosemary no tardaría en confesar el nombre del canalla que se aprovechó de su soledad y gentileza. Al buscar justicia con aquel despiadado, el nombre de Sarah Ligan saldría a relucir inevitablemente. Sarah tenía que cubrirse las espaldas de todas las maneras posibles, escondiendo su propia angustia al ver que no podía convencer a su hermana de renunciar a la criatura. Entonces comenzó a tramar un plan.
En el ínter de sus angustias y miedos, Sara dio a luz a una hermosa nena pelirroja. Mientras la amamantaba, fraguaba en su mente cómo enmendar el terrible error que cometió. En su estado de posparto, los sentimientos revueltos le hacían su presa: odio, rencor, miedo, hormona de maternidad, desprecio, arrepentimiento, un deseo enorme de pedir perdón, pero que nunca pudo expresar. La nena que se prendía de su pecho indudablemente mamó todo aquel vorágine de sentimientos de su madre. Aunque Sara hubiera querido enmendar el error con Elisa, haciéndole ver que no era necesario vengarse violentamente de Candy, eso no era posible a menos que fuera en otra vida. Sara había alimentado a su hija literalmente con la parte más oscura de su alma. Cuando el momento del alumbramiento llegó para Rosemary 3 meses después de Sara, la criatura nacida no parecía llorar. Era demasiado pequeña. Sara la tomó en brazos y parecía sin vida. Mejor para la desafortunada criatura, mucho mejor para ella misma. La entregó a la matrona y le dijo que se la llevara, que no sería bueno que la desmejorada Rosemary viera al bebé sin vida. «Es una niña», alcanzó a decir la humilde mujer que la asistió en el parto. «Está bien, yo se lo diré. Ahora llévatela, ten». Sara Ligan tomó de la cómoda una muñeca de trapo que Rosemary había cosido para su pequeña bebé con el nombre de Candice bordado en el peto de su vestidito. Más por compasión que por otra cosa, si la criatura iba a ser enterrada inmediatamente, al menos que se llevara algo de su madre, pensó conmovida en aquel momento, sobando su propio vientre, que 3 meses atrás había dado a luz a Elisa, a quien Rosemary cargaba con tanto amor. Así pues, tomó la encantadora muñequita y la puso sobre el bultito tibio envuelto en un montón de frazadas con restos de sangre y urgió a la mujer a irse de la casa de inmediato. Mientras la mujer salía llevando en brazos aquel pedacito rosado de carne, éste se movió. La mujer se espantó y se detuvo al tiempo que la maltrecha madre, que languidecía en el lecho, preguntaba por su bebé. Sara le decía con el mayor tacto posible, si es que puede haber forma fácil de decirle a una madre que el inocente no había logrado sobrevivir al difícil parto. En ese preciso momento, la criatura lloró con toda su fuerza. La mujer se quedó parada en el umbral de la puerta y Sara, muerta de miedo, se giró a mirarla al escuchar el llanto del bebé. «¿Aún estás ahí? ¡Vete!», sisió asustada de lo que aquel llanto significaba. La parturienta delirante se movió inquieta llamando a su bebé. Pero la matrona no sabía qué hacer. Su instinto dictaba que ese bebé debía ir de inmediato a los brazos de su madre, que clamaba por ella. «Ese bebé no debe ser visto por nadie», dijo Sara, exasperada. «¿Está viva, señora?». Con horror, la mujer comprendió de inmediato la situación. Era un bebé deseado por su madre, pero no por la familia. Era un pecado, una deshonra que ocultar. Sería mucho más difícil para la madre desprenderse del crío si lograba acunarlo en sus brazos. Era mejor así. Ella no era más que una simple partera y nada podía hacer. La siguiente frase de Sara Ligan se lo confirmó. «No, no lo está. No para nosotros, no está vivo. Llévatela de una vez». Así, la mujer, con un gran peso en el corazón, salió de aquel lugar perdido en el bosque. Huyó sin que nadie supiera qué rumbo tomó entre las sombras, mientras el llanto de aquel bebé se perdía en la nada. Sara creía que aquello era lo correcto. Después de haber cometido un grave error con Rosemary, creyó que esa era la forma de librarla de ese problema que ella propició.
Era lo mejor para Rosemary y definitivamente lo mejor para sí misma. Nadie lo sabría, nunca. Volverían a Leywood de sus largas vacaciones sin ningún contratiempo y con agradables noticias. Los pequeños, Anthony y Neil, crecían fuertes y felices, bronceados de tomar tanto sol, y una nueva novedad. La pequeña y encantadora pelirroja llamada Elisa, una mujercita al fin, nuevo miembro de los Ligan, que fue acogida por el Roy con gran cariño, como si de su nieta se tratara, al igual que Neil. Ni hablar de sus nietos de sangre, Anthony, Steer y Archie, pero sobre todo de ese rebelde de William, al que tenían que educar con mano dura. Sin problemas para una solitaria y desgastada Rosemary, que se fue de Leywood con el vientre maduro y regresó con sus amorosos brazos vacíos, pero sobre todo sin problemas para Sarah Ligan, quien de inmediato se convirtió en centro de atención por haber dado una niña que alegraría el lugar con sus mimos y belleza. Sarah se sentía dichosa. Rosemary comenzaba a deshojarse lentamente hasta que se marchitó. Con el paso de los años, 12 para ser exactos, y sin esperarlo, otra dulce rosa apareció en su casa con la tonta y errónea idea de pretender ser adoptada por los Ligan. Pero qué impertinencia de la huérfana con ese curioso nombre, Candice White. Sin duda la coincidencia se clavó como una espina en el orgulloso pecho de Sarah Ligan, que agudo y misterioso era el destino. El tiempo pasó y esa duda no se iba. Entonces personalmente indagó con Sor María el origen de Candy. Aquel día que se le ocurrió a la monja verificar si la chiquilla estaba bien atendida en la casa Ligan, por lo cual tuvo que mentir y guardar apariencias. Sarah no se conformó con la parca explicación de la religiosa y mandó buscar a aquella mujer que asistió en el parto a Rosemary en la vieja casona del bosque. Ahí fue donde la rubia se empeñó en esperar el momento del parto. El lugar era perfecto, muy solitario, alejado de todos. Fueron las últimas 2 semanas de vacaciones. El bebé de Rosemary nació en propiedad Arlight sin que nadie lo supiera. El Roy estaba en Inglaterra internando al malcriado hermano. En Leywood no había nadie más que servidumbre. Era el lugar perfecto. Se llamó a una mujer partera del pueblo vecino para que atendiera la emergencia. Se le pagaría muy bien y asunto arreglado. Sin testigos. Sarah, con aquella inquietud que no la dejaba dormir, no descansó hasta dar con la mujer ya muy anciana, que le confirmó había dejado una canasta en el orfanato perdido en medio de las montañas cerca del lago. Era una noche nevada. 6 meses habían transcurrido. Ya no podía hacerse cargo de la bebé y había buenas mujeres al cuidado de aquel lugar. Sarah Ligan no necesitaba más. Candice era la hija de Rosemary, la otra heredera de los Arlight. Fin del flashback. Lo que Sarah no alcanzaba a comprender, ahora en el presente, era que si bien Rosemary estaba muerta y la culpa deslavada por el tiempo, bien o mal, Candy estaba con su familia. Eso secretamente le quitaba un peso de encima, pero para Elisa, su hija, Candy era su rival más acérrima, y el saber toda la historia solo acrecentó lo indecible su odio hacia ella, al comprender que de verdad nunca tuvo oportunidad de competir con Candice en nada, ni por un lugar en la familia Arlight, ni por ganarse el cariño de Anthony, el único chico de quien estaba realmente interesada, ni de ninguno de la familia Arlight.
Ni siquiera tuvo oportunidad en el colegio con Terry. Eso desquiciaba a Elisa, aún más sabiendo que contra todos sus esfuerzos no pudo separarlos ni romper el amor que exhibían desde entonces cuando creían que nadie los observaba. La mirada que Terry le dedicaba a Candy y la forma en cómo Candy podía hablarle y tocarlo sin que él explotara o huyera, como era su fama de huraño, eso era algo que ella no conocía, esa magia que la rubia despedía, haciendo que los hombres en los que Lisa posaba sus ojos estuvieran, pero a los pies de Candice. Pensaba en Susana Marlowe como una aliada lejana que podría ayudarle en tal empresa, pero la estúpida de Candice no era tan mojigata ni tan mártir como creía. La pobre lisiada, a pesar del tiempo, no fue rival para la dama de establo venida a más. Su última carta era torturarla al tener en sus manos el poder de saber su origen, algo que ni William ni la misma Elroy conocían. Su madre había guardado muy bien el secreto y había hecho un buen trabajo al hacerle creer que Rosemary, que le había hecho un favor al ocultar su segundo embarazo, cuidarla, asistirle en el parto y darle una sepultura a ese bebé que ella no logró siquiera conocer, cuando en realidad fue la orquestadora de su desgracia y el comienzo de su fin, solo por un caprichoso resentimiento que se le salió de las manos y arregló como pudo, según creía Sarah. Nadie había resultado herido, todo volvió a la normalidad como si nada hubiese pasado. Luego, aunque Rosemary murió y sintió mucho su muerte, al mismo tiempo Sarah sintió alivio. El secreto se le había llevado a la tumba, pero en su perfecto plan, Sarah Ligan cometió un tremendo error: confiárselo a su hija. Lo mismo representaba Candy para Elisa Ligan, pero en un contexto mucho más visceral, mucho más oscuro y siniestro. Sarah solo tenía celos de Rosemary por el amor y preferencia de Elroy, pero Elisa odiaba a muerte a Candy, porque al contrario de Rosemary, Candy había alcanzado casi la felicidad absoluta y ella, Elisa Ligan, ni siquiera se acercaba a lo que significaba esa palabra. Elisa era una Sarah Ligan reinventada, crecida y aumentada. ¿Será porque fue concebida durante la época oscura en que Sarah se vanagloriaba de ver a Rosemary sufrir y al mismo tiempo se arrepentía de su cinismo al ver cómo la dama rubia se sentía sola con su pequeño hijo y embarazada lejos de su marido? Se sentía desamparada, al mismo tiempo esperanzada en su nuevo bebé. Ni siquiera mencionaba el nombre del canalla aquel y además de todo eso, Rosemary adoraba a la tiernísima pelirroja, hija de su mejor amiga, casi hermana, Sarah Ligan, quien amable y desinteresadamente estaba ayudándola en sus momentos de angustia. Sentimientos viejos, profundos y encontrados bullían dentro de Sarah al recordar el pasado. La culpa sobre ella no era lo suficientemente fuerte como para comprender que su hija no era ella misma. Sarah, con ojos de madre cuervo, no veía la maldad acumulada en su querida princesa. No imaginaba siquiera las dimensiones de dicho secreto y los estragos y consecuencias en su propia hija. Creyó inocentemente que Lisa lo tomaría fríamente como ella lo había sobrellevado todo ese tiempo. Qué equivocada estaba Sarah Ligan, cegada por su propia autocompasión, por su propia vanidad. Cría cuervos y te sacarán los ojos.